Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Secretario, sírvase dar cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 63 ordinaria, celebrada el jueves 20 de junio del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay observaciones en votación económica, consulto si se aprueba. Aprobada por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo al amparo directo en revisión 1762/2018. Al respecto, me permito informar que el día viernes 21 de junio de 2019 ingresaron a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte con los folios 023-734, 023-735 y 023-748, escritos de desistimiento suscritos respectivamente por el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en la inteligencia de que a las 16:20 de ese mismo día fue ratificado en la actualidad de este alto tribunal el primero de los escritos mencionados. Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, en virtud de que estos escritos de desistimiento no han podido ser consultados por todos los integrantes del Pleno, ya que, como se dio cuenta, fueron presentados ya el viernes por la tarde, propongo a ustedes que podamos dejar en lista el asunto para analizar el día de mañana cuál sería el impacto que tendrían en este asunto precisamente los desistimientos presentados por las autoridades responsables y también que reflexionemos sobre, en caso de tenerse por desistido a las autoridades, cuál sería el impacto con la parte del recurso de la parte quejosa. Si están ustedes de acuerdo, entonces el asunto se quedaría en lista y pasaríamos a ver el segundo asunto listado. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 103/2016, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, demandando la invalidez del artículo 94, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, bajo la ponencia de la señora ministra Piña Hernández y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se reconoce la validez del proceso legislativo del que derivó el decreto número 153, por el que se reforma el artículo 94, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Tercero, se reconoce la validez del artículo 94, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, reformado mediante decreto número 153, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 24 de octubre de 2016, en términos del considerando quinto apartado B de esta ejecutoria. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, someto a su consideración los apartados relativos a competencia, oportunidad, legitimación y procedencia. ¿Hay alguna observación sobre estos considerandos? Si no la hay, en votación económica consulto si se aprueban. Aprobados por unanimidad de votos. Ahora le pido a la señora ministra ponente que sea tan amable de presentar la primera parte del considerando quinto relativo a los vicios atribuidos al proceso legislativo. Por favor, señora ministra. Sí, gracias, señor presidente. En esta acción se demanda la invalidez del decreto 153, publicado el 24 de octubre de 2016 en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, por el cual se reforma el artículo 94 de su Constitución en lo relativo a que la pena máxima privativa de libertad de la comisión de delitos no podrá exceder en ningún caso de 50 años para los delitos calificados como graves por la ley y también en el caso de concursos. El primer apartado, que es el apartado A, es el relativo a diversos conceptos de invalidez que se le atribuyen al proceso legislativo. El proyecto está proponiendo declarar infundados los argumentos hechos valer en contra del proceso legislativo
porque se ajustó a lo dispuesto en los artículos 36 y 164 de la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en el que se establecen los órganos facultados y requisitos que deben concurrir para adicionar o reformar esa Constitución. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora ministra. ¿Está a su consideración? ¿Hay algún comentario? Señor ministro Gutiérrez. ¿Estamos votando todo el considerando quinto? No, nada más el de proceso legislativo. Sí. Sí, ministro Lainez. Yo estoy de acuerdo con este punto del proyecto. Yo sugeriría amablemente a la ministra ponente que se analice también el artículo 246 de la Ley Orgánica y Procedimientos del Congreso, que definitivamente coinciden con la conclusión del proyecto, puesto que sí se respetaron las distintas fases. Pero es solo para enriquecer el proyecto. ¿Cuál sería el proyecto? Entiendo que es el análisis de la Constitución 164, pero todo el procedimiento se desarrolla luego en la Ley Orgánica, pero no rompe en nada porque como lo dice el proyecto en las distintas páginas, se fue siguiendo ese procedimiento legal. Gracias. Gracias a usted. Señor ministro Medina. Gracias, señor presidente. Yo estoy también de acuerdo con el sentido y las consideraciones del proyecto. No obstante, me separo de lo señalado en el párrafo 37 porque me parece que no se ajusta realmente a los hechos como se recogen en el propio proyecto. Simplemente no creo que afecte en lo absoluto. En todo caso, se requerían 21 votos y 21 votos hubo. No hay mayor gravedad en el hecho de que no se recoja con precisión, que fue lo que sucedió en la sesión. Gracias. Gracias a usted. Si no hay ningún otro comentario, en votación económica, consulto si se aprueba el proyecto. Aprobado por unanimidad de votos con los reservas planteadas. Señora ministra ponente. Nada más para agradecer al ministro Lainez y con mucho gusto, para enriquecer el proyecto, añadiría lo que él aludió al artículo 246 de la Ley Orgánica del Congreso. No cambia el sentido ni las consideraciones y enriquece el proyecto. Gracias, señora ministra. Ahora el apartado B del análisis de fondo, si fuera usted tan amable. Sí, en el apartado B, que va de las páginas 21 a 41 del proyecto, se realiza el análisis de los conceptos de invalidez por los cuales el accionante sostiene que el precepto controvertido vulnera los principios de progresividad en su vertiente de no regresividad, además de proporcionalidad y razonabilidad de las penas y el de reinserción social. El proyecto desarrolla la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el artículo 1 constitucional y también se analiza en función de los artículos 18 y 22 de la Constitución Federal. Y se concluye en el sentido de que este artículo no es violatorio de los principios y de los preceptos que el accionante invoca. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo no comparto esta parte del proyecto. Desde mi punto de vista, estamos ante una medida regresiva. No quiere decir que cualquier medida regresiva es inconstitucional. Quiero dejar eso claro. Simplemente requiere de una motivación técnica que yo en este caso no la encuentro. Mi voto es consistente con el voto que he hecho en minoría en la sala, en una contradicción de tesis 366/2013. En ese sentido, yo votaría en contra del proyecto. Gracias, señor ministro. Ministro González Muchísimas Alcántara. gracias, señor presidente. Si bien coincido con el proyecto en que no se vulneró la prohibición de regresividad, lo cierto es que llego a esa misma conclusión, pero por distintas consideraciones. La vertiente negativa del principio de progresividad, es decir, no regresividad, prohíbe la disminución del derecho previamente consagrado, es decir, es un principio aplicable a la totalidad de los derechos del ordenamiento jurídico, pero no a ámbitos distintos. En este sentido, los topes establecidos como pena máxima no son derechos,
sino medidas punitivas de política criminal respecto de las cuales las legislaturas gozan de un amplio margen de configuración legislativa. Esta amplia libertad configurativa obedece a que las penas máximas no son medidas fijas de naturaleza objetiva, sino instrumentos de matiz variable que deben de responder a un determinado contexto de seguridad, a cuestiones culturales y, desde luego, sociológicas. En lo restante, concuerdo con el proyecto. La proporcionalidad y la reinserción social son conceptos evaluables respecto a un tipo penal específico y a un individuo concreto, respectivamente, y no pueden examinarse en abstracto respecto a un tope de pena aplicable a todos los delitos. Muchas gracias. Gracias a usted, señor ministro. Ministro Aguilar. Gracias. Yo no comparto los términos de esta propuesta, no estoy de acuerdo, y no comparto, pues estimo que los argumentos centrales de la decisión podrían llevar a concluir incluso que las decisiones legislativas en relación con la determinación abstracta de penas máximas de prisión no son susceptibles de control constitucional. El proyecto sostiene básicamente, desde mi punto de vista, dos argumentos. Uno, que obedece a fines de política criminal, prevención de ilícitos frente al incremento de la actividad delictiva, respecto de los cuales el legislador tiene amplia libertad para decidir. Y dos, que los términos abstractos de la reforma impiden analizar si es proporcional o razonable. Y aunque ciertamente el reconocimiento al legislador de la libertad configurativa con que cuenta en materia política criminal es piedra angular de la línea jurisprudencial que ha trazado este alto tribunal en relación con la constitucionalidad de las penas, la declaración que la propia consulta hace sobre la imposibilidad de verificar su proporcionalidad y razonabilidad me conducen a concluir que la porción normativa combatida se aparta del marco constitucional que regula la configuración legislativa de normas de carácter punitivo. Esta Suprema Corte ha expresado puntualmente que el legislador en materia penal, esto se lo expresó al resolver la acción de inconstitucionalidad 31/2006, y se dijo, el legislador en materia penal tiene amplia libertad para diseñar el rumbo de la política criminal, es decir, para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo. Sin embargo, digo yo, aún frente al más amplio reconocimiento de la libertad para diseñar el rumbo de la política criminal, esta Corte también ha sido clara en afirmar que el ejercicio de tal atribución debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, entre ellos los de proporcionalidad y razonabilidad jurídica. Es decir, el legislador no puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los postulados contenidos en la Constitución General de la República. El proceso de constatación de la constitucionalidad de las normas que establecen las consecuencias jurídicas de la comisión de un delito atraviesa por la verificación de dos componentes indisolubles: la autonomía legislativa para definir las medidas que marcarán el rumbo de la política criminal y que esas medidas sean respetuosas de los principios de razonabilidad y proporcional. En el caso que se nos presenta, desde mi perspectiva, y a partir de estos puntos de partida, no se satisface el segundo de los requisitos porque la propia formulación de la norma abstracta impide aquilatar el respeto de la norma por los principios de proporcionalidad y razonabilidad. El hecho de solo establecer el límite superior de la pena de prisión vinculada a la comisión de delitos graves impide aplicar cualquiera de los mecanismos de verificación constitucional, pues la disposición no se encuentra vinculada a ningún tipo de conducta en específico ni permite revisar el equilibrio que guarda respecto de otras disposiciones. Hasta ahora se ha reconocido por esta Suprema Corte que un mecanismo de constatación sobre la proporcionalidad y razonabilidad de la pena es el ejercicio comparativo respecto de penas previstas para delitos de la misma naturaleza, acción que en este caso no puede ser ejecutada ante una formulación general y abstracta que contiene la disposición correspondiente.
No puedo dejar de mencionar que el ejercicio comparativo de orden horizontal entre conductas ilícitas de la misma naturaleza constituye un parámetro mínimo de ordenación y uniformidad de la política criminal que al día de hoy es una de las pocas herramientas que en control constitucional permiten revisar la proporcionalidad y razonabilidad de una pena. En mi opinión, afirmar que es posible validar la proporcionalidad de una pena sin reparar en que eso no está ejecutando ningún acto de escrutinio, por mínimo que sea, sobre su razonabilidad, implica renunciar al examen genuino sobre la relación racional que las normas de derecho penal deben guardar entre lo que tutelan y la consecuencia que fija. Además, la gravedad de esta renuncia se torna superlativamente aguda si se considera que la aplicación de la norma queda atada al concepto delito grave, el cual es sumamente amplio y revela que de forma aún más clara que la configuración normativa en análisis no está formulada bajo ninguna razonabilidad y sin considerar ningún límite concreto. Debo subrayar que la posición de mi voto no pretende el establecimiento de parámetros numéricos o tasados en relación con los márgenes de la punición. Creo que esto sería un afán inalcanzable y hasta un despropósito en sí mismo. Mi convicción es en el sentido de exigir al legislador, como parte del apego a la norma fundamental, la exposición específica, clara y razonada de los motivos que conducen a determinado aumento o disminución y destacadamente a la aplicación de criterios que distingan entre la multiplicidad de conductas ilícitas. Si el análisis de este tipo de normas parte de reconocer una libertad de configuración legislativa en sus términos más amplios, considero que lo mínimo exigible es la ejecución de ejercicios reforzados de motivación que permitan conocer el proceso de creación y elección de los parámetros elegidos para la imposición de penas de prisión. Estimo que se puede percibir el desapego que la norma cuestionada guarda respecto del sistema constitucional si se considera que con los mismos argumentos del proyecto se podría respaldar el límite máximo de cualquier cantidad, 70, 80, 90, 100 años. Esta argumentación, que solo en general hizo el Poder Legislativo, hace aún más patente la circunstancia que manifestaste hace un momento, que la norma cuestionada contiene una acción general para un grupo de casos. Argumentar que la norma solo se refiere al límite superior y que con ello el límite inferior habrá de fungir como elemento diferenciador de cada una de las penas, pasaría por alto el hecho de que la pena, desde mi juicio, debe verse como un todo, de manera tal que el establecimiento de un mismo hecho habrá de redundar en los mismos perjudiciales para todos los casos. De esta manera, para concluir, A. La formulación abstracta de la disposición. B. La imposibilidad de constatar la proporcionalidad y razonabilidad. C. Su vinculación con el concepto delito grave. Y en general, D. La ausencia de razones específicas que justifiquen el incremento abstracto en el límite superior máximo de la pena de prisión, y por ello inclino mi voto por la invalidez de la norma y por votar en contra de la propuesta que se nos formula. Gracias, señor presidente. Gracias, ministro. ¿Algún otro comentario? Ministro Medina Mora. Gracias, presidente. Yo comparto el sentido y en general las consideraciones del proyecto. Sin embargo, en el proyecto se plantea que no es posible analizar en abstracto la consideración de pena si no se vincula con un tipo específico y en un caso concreto. Yo, por contra, pienso que sí es posible, en razón de que una pena de prisión de hasta 50 años no resulta ni excesiva ni desproporcional al no anular por completo la posibilidad de reinserción social, como lo haría, por ejemplo, una pena de 80 a 100 años, simplemente por condiciones de estadística biológica. Pero estoy de acuerdo con el proyecto y con sus consideraciones en general, excepto en esta valoración. Gracias, señor ministro. ¿Algún otro comentario? Ministro Lainez. Gracias. Yo también vengo a favor del proyecto. Yo creo que generalmente este tipo de normas se encuentran en los códigos penales sustantivos o a veces adjetivos, y entonces el mandato está dirigido a normar la actuación del juzgador cuando en el momento de que va a aplicar la individualización de la pena, sobre todo en el concurso
en los casos de concursos de delitos. Aquí es un caso atípico porque la norma o la disposición está en la Constitución del Estado de Michoacán. Entiendo entonces que se dirige esencialmente al legislador instruyéndole a que en ningún caso, por ningún motivo, exceda de los 50 años. Y después dice, y en su caso, porque no dice tendrá que aplicarse en delitos graves, sino podrá contemplarse con un máximo para los delitos calificados por graves. Yo coincido en esta parte del proyecto de que para analizar, como siempre lo hemos hecho, el principio de proporcionalidad, sí tenemos que tener un tipo penal en específico para atender precisamente cuál es el bien jurídico tutelado, la gravedad del ataque que se está dando a ese bien, el ámbito de responsabilidad subjetiva, entre otros. Yo también me aparto de que no pueda o de que sea imposible en este control abstracto entrar a dilucidar la proporcionalidad, pero en el caso yo me quedaría señalando que ni la Constitución Federal ni ningún tratado en materia de derechos humanos establece un límite que esta disposición estuviese violentando. Entonces, se puede contrastar para decir no hay un parámetro ni en la Constitución Federal ni en ningún tratado que señale que esta pena pueda ser desproporcionada. Solo como dato, el Código Penal Federal trae una pena máxima de 60 años. Y en cuanto a la regresividad, pues yo estoy de acuerdo con lo que señaló el ministro Juan Luis González Alcántara. Creo que el establecer como prohibición el exceder de esto no constituye un derecho para los ciudadanos de que nunca puede haber un tope mayor en ciertas penas conforme a la gravedad y que en el caso de Michoacán nos explica la problemática concreta. Yo creo que una vez que el legislador tome este mandato y en su caso que haya modificaciones, lógicamente estaremos en aptitudes de analizar la proporcionalidad y su congruencia con otro tipo de delitos para que no rompa con los principios que este máximo tribunal ya ha señalado. Entonces, apartándome de esa consideración, pero tomando en cuenta que ni los tratados, no se está vulnerando ningún tratado, ni tampoco la Constitución Federal, para impedir a Michoacán que haya incrementado el tope máximo, e insisto que aparece redactado como un no podrá exceder nunca de 50 años. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor ministro. Señor ministro Aguilar. Yo quisiera aclarar, desde luego, para combatir la delincuencia creciente, esto vale la pena que se verifiquen y modifiquen, en su caso, las penalidades de los delitos. El examen que inclusive está haciendo el ministro Lainez es muy importante porque él ya está haciendo el análisis de proporcionalidad en relación con la Constitución, con los tratados internacionales y señalando que esto no es indebido, cosa que así no se plantea en el proyecto y que el legislador tampoco formuló de esa manera. Por eso a lo que yo me refiero no es en sí al incremento de la sanción que se está estableciendo en esta disposición, sino a la falta de razonabilidad y motivación del legislador para poder llegar en un concepto tan amplio como los delitos graves en general, a razonar esta cuestión y a justificar, como lo entiendo que se puede justificar, la razonabilidad de una medida de esta naturaleza. Yo en ese sentido no puedo compartir el proyecto y por eso, insisto, votar en contra. Gracias, señor ministro. ¿Algún otro comentario? Señora ministra Piña. Gracias, señor ministro presidente. Agradeciendo los comentarios. En materia penal, bueno, en principio este es un artículo que se establece en la Constitución. La Constitución no es del Estado de Michoacán, no es una legislación penal en donde se establezcan los tipos y las normas y las penas que van a tener como consecuencia cuando se cometa alguna conducta delictiva.
Lo que establece la Constitución del Estado de Michoacán es un postulado general, en el sentido de que las penas privativas de libertad no podrán en ningún caso exceder de 50 años. Esta sanción podrá contemplarse como máximo para los delitos calificados como graves por la ley y también en el caso de los concursos. En la exposición de motivos de la reforma que está en el proyecto transcrita, se advierte que este incremento obedeció a fines de política criminal, como son la prevención general, respecto de los cuales las legislaturas de los estados cuentan con amplia libertad para diseñar su rumbo, según lo ha establecido la primera sala y este tribunal pleno, de conformidad con las necesidades sociales existentes en ese momento. Y hace referencia, en la exposición de motivos, al alto incremento delictivo en el estado de Michoacán de Ocampo respecto de delitos de mayor entidad relacionadas con el bien jurídico que tutelan, dentro de los cuales se mencionó precisamente el feminicidio. Ahora, esta norma, hacer un postulado dentro de una Constitución, lógicamente no puede tener parámetros en relación a proporcionalidad, en el sentido en que tradicionalmente lo ha determinado la primera sala, porque el análisis de la proporcionalidad de la pena siempre debe ser en relación a la importancia del bien jurídico protegido, la gravedad del ataque a ese bien, el ámbito de responsabilidad subjetivo, entre otros. Es decir, este elemento de proporcionalidad tiene que estar relacionado con un tipo específico de delito al que se pueda analizar y no puede, por lo tanto, analizarse aisladamente en relación a una regla general establecida en la Constitución del Estado. Es, como dijo el ministro Lainez, es un postulado que va dirigido tanto a los legisladores como a los aplicadores del derecho, porque en el caso de concursos, cuando sumen más de 50 años, pues no podrían aplicar más de 50 años. Por eso yo, a pesar de que se me hacen muy interesantes las observaciones del ministro Aguilar, no las comparto. Es una regla general establecida en una Constitución que da parámetros para legisladores y para aplicadores y juzgadores, y por lo tanto el análisis de proporcionalidad se podrá realizar cuando se analice el tipo concreto. Precisamente de ahí su abstracción, pero no lo hace inconstitucional. Me parece muy razonable lo que menciona el ministro Lainez, en el sentido de incorporar un razonamiento, lo que incluso ya me había comentado el ministro Franco amablemente, en el sentido de hacer una comparación en esto, en la cuestión de que no existe ningún tratado internacional o bien parámetro en la Constitución de la que se pudiera desprender que ese incremento en sí mismo es irracional, como también lo mencionó el señor ministro Medina Mora, y si la mayoría del Pleno así lo decide, con mucho gusto incorporaré los razonamientos que mencionaron, agradeciéndoles ampliamente su participación para enriquecer el proyecto. Gracias. Gracias, señora ministra. ¿Algún otro comentario? Yo quiero decir que estoy a favor del sentido del proyecto, pero no comparto las razones ni la metodología. Aquí me parece que el punto es determinar si este precepto es o no regresivo, si viola el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad. Y en caso de que lo sea, me parece que hay que hacer un test de proporcionalidad en relación si la medida regresiva es justificada o no. Como he sostenido en un buen número de votos particulares que he emitido, la progresividad y no regresividad implica que una vez que se alcanza cierto estadio en los derechos humanos, el Estado no puede dar pasos atrás, no puede hacer reformas
que estos derechos se encuentren en estadios de protección más limitados. Pero esta regla no es absoluta. Puede haber medidas de regresividad cuando estén suficientemente justificadas. Y si están suficientemente justificadas, que son excepcionales, entonces no violan el principio de proporcionalidad y no regresividad. En el caso concreto, a mí me parece que aumentar como pena máxima 40 a 50 años de prisión, obviamente de entrada es una medida regresiva. Es mucho más benigno o menos fuerte una pena de 40 años a una pena de 50 años. Pero me parece que el legislador democrático cuenta con margen de apreciación en este caso y que la medida que ha tomado supera un test de proporcionalidad. Primeramente, estimo que el fin es legítimo. En la exposición de motivos y en el debate claramente se dice que se busca hacer frente a conductas graves para la seguridad pública del Estado de donde se emitió la medida, y específicamente se habla del delito de feminicidio. Entonces, me parece que utilizar una medida como esta para tratar de abatir delitos y especialmente uno que está dañando de manera importante a la sociedad, como es el femicidio, es una medida con un fin legítimo. También me parece que es idónea, ya que el aumento de penas puede considerarse en principio como una medida que busca tender a esta finalidad de disminuir la criminalidad precisamente ante la persuasión de medidas graves. Y me parece también que la medida supera la grada de necesidad. ¿Por qué? Porque no es la medida más grave o más fuerte o más extrema que se puede tomar en cuanto a la afectación de los derechos fundamentales. Habría medidas mucho más fuertes que se pudieran haber tomado a simplemente el aumento de la pena. Y por último, me parece también que supera la grada de proporcionalidad en sentido estricto. De tal suerte que, si bien es cierto que esta medida vista en abstracto puede ser regresiva, porque reitero, cambia de 40 a 50 años la medida, me parece que el test de proporcionalidad para la regresividad se encuentra superado. Porque si esto no fuera así, quisiera decir que nunca se puede aumentar las penas en ningún delito, que siempre que se aumentara la pena en algún delito sería la medida regresiva y por ende en automático inconstitucional. Yo creo que sí puede superarse siempre y cuando se justifique adecuadamente. Y ahora bien, no estamos nosotros analizando la proporcionalidad de la pena que requeriría un delito. Estamos analizando la proporcionalidad de una medida legislativa que pone como máximo una pena de 50 años. Es muy diferente. Por ello yo creo que sí se puede hacer. Se puede válidamente, no solo se puede, creo que se tiene que hacer. Una vez que la medida es regresiva en el sentido de que la pena es superior a la que había antes, hay que analizar si esta medida no viola el artículo 1 constitucional, es decir, si no es regresiva de modo inconstitucional, analizando primero los argumentos que se dan por el legislador y después llevando a cabo un test de proporcionalidad. En el caso concreto, el test que yo he corrido supera lo necesario para que la medida sea constitucional y por ello votaré por la validez del precepto y apartándome de las consideraciones del proyecto. ¿Algún otro comentario? Señor ministro Lainez. Gracias. Es que me parece muy interesante lo que usted acaba de señalar, ministro presidente, incluso la manera tan clara como desarrolló usted de proporcionalidad. Lo que pasa es que quizá partimos de bases distintas. El test de proporcionalidad para ver y confirmar si un derecho humano o una medida está siendo regresiva es cuando hay un derecho humano ya reconocido como tal por la Constitución, los tratados o la legislación. Y a mí me parece, máxime que en el caso, como en cualquier otro,
materia penal y en cualquier otro caso no puede aplicarse retroactivamente, a mí me parece que no hay un derecho humano a un límite máximo. No hay un límite, no hay un derecho humano, perdón, a un límite máximo de gente que ni siquiera como ciudadano todavía no está sujeto a un proceso penal. Y como la medida no va a aplicarse retroactivamente, pues entonces a mí me parece que no se requería el test, aunque insisto que usted lo desarrolló con mucha claridad, porque no hay una regresividad. No es que la población de Michoacán, que no ha delinquido, tuviese un derecho humano a que nunca va a haber sanciones superiores a 40 años. No lo encuentro en ningún tratado internacional ni en la Constitución Federal. Por eso, para mí, no se requería, no es una medida regresiva y no se requería el test. Era solamente la precisión. Gracias, presidente. Gracias. Yo creo que sí hay un derecho a la libertad personal y ese derecho a la libertad personal si se ve restringido, si una persona antes la podían condenar a 40 años y hoy se puede hasta 50, pero es cuestión de enfoque, como usted decía. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo lo encuentro en la Constitución, es el principio de la reinserción. Evidentemente tiene que haber un límite constitucional porque si no se vuelve nulo el derecho a la reinserción. En ese sentido yo comparto todo lo que ha dicho el ministro presidente, salvo y donde difiero me parece es que la motivación del acto regresivo lo tiene que hacer quien emite el acto regresivo. Es decir, me parece que este tribunal no se puede sustituir en el legislador para justificar la medida que está tomando el legislador, claramente desde mi punto de vista regresiva. No quiere decir que no lo pueda hacer, me parece que requiere una motivación, como se dice aquí a veces en el Pleno, reforzada para poder realizar ese acto regresivo y ahí está mi diferencia con la posición del ministro presidente y por lo cual yo votaré en contra. Muchas gracias, señor ministro. ¿Hay algún otro comentario? Señora ministra Piña. Brevemente, precisamente el proyecto parte de que al analizarse el principio de progresividad se determina que este tipo de derechos no son absolutos, pero que sí necesita una motivación reforzada. Pero la motivación reforzada se establece en función de la exposición de motivos y de que se estableció como política criminal del Estado de Michoacán y en función del incremento de los feminicidios específicamente relacionados que han tenido lugar en ese Estado. Para mí, esa explicación reforzada sí justifica una explicación reforzada para hacer de manera general y como regla general, el incremento a la pena de 50 años. Máximo, si nosotros pensamos en los concursos de delitos, no se me hace una pena excesiva, como lo señaló el ministro Medina Mora, y así dejaría yo el proyecto con el agregado, si la mayoría lo considera pertinente, del ministro Fernando Franco, el ministro Medina Mora y del ministro Lainez. Gracias, señor. Gracias, ministra. Sírvase a tomar votación. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra y anuncio voto particular. Ministro González Alcántara. A favor con un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto modificado por la ministra ponente. Ministro Franco González. Los mismos términos. Señor ministro Aguilar Morales. En contra y formularé voto particular. Ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto y las modificaciones aceptadas. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto modificado. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Lainez. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayan. Proyecto modificado. Señor ministro presidente Saldívar Leda. Con el sentido del proyecto, por consideraciones distintas, se anuncia voto concurrente. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto. El señor ministro González Alcántara Carrancá anuncia voto concurrente. El señor ministro presidente Saldívar Leda Larrea vota en contra de consideraciones de anuncia voto concurrente. Voto en contra de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Aguilar Morales, quienes anuncian voto particular. Sendos votos particulares. Muy bien. Entonces queda aprobado en esos términos esta parte del proyecto.
No hay modificación hasta donde entiendo los puntos resolutivos, secretario. Ninguna. Entonces, someto en votación económica a su consideración los puntos resolutivos de este asunto, aprobados por unanimidad de votos, y queda resuelto en estos términos este asunto. Voy a levantar la sesión y convocar a las señoras y señores ministros a la próxima, que tendrá verificativo el día de mañana a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia y resuelve asuntos. En un primer momento, un asunto correspondiente a amparo directo en revisión, el expediente número 1762, que se planteó para estudio en esta sesión ordinaria. Este se mantendrá en lista de acuerdo a la llegada de diversos documentos que deberán ser analizados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre el aspecto correspondiente a la declaración de inconstitucionalidad que se dio en el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país respecto del artículo 142, fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito. Ese asunto continuará a estudio en el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Posteriormente, el Pleno analizó una acción de inconstitucionalidad en el expediente número 103, diagonal 2016, vinculado a la entidad federativa Michoacán de Ocampo, y el análisis que se estableció específicamente del artículo 94, párrafo segundo de la Constitución Política de aquella entidad federativa respecto de las penas que se establecen en aquella entidad federativa y el incremento de 40 a 50 años de prisión como la pena máxima que se establece en el ámbito de la entidad federativa para los delitos. Un asunto importante en términos del análisis que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en función de diversos principios constitucionales y el contraste precisamente de lo establecido en la Constitución Política local, fundamentalmente con un principio de progresividad. Está en la vertiente de no regresividad como un elemento fundamental para analizar ese incremento de 40 a 50 años y determinar si esta medida viola lo que corresponde precisamente al ámbito constitucional en el Estado mexicano en la modalidad de este principio de progresividad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina por una votación mayoritaria de 9 votos que no existe una violación a este principio de acuerdo a esta medida establecida en la entidad federativa Michoacán de Ocampo y a lo dispuesto en este artículo 94 de la Constitución Política de la entidad federativa. Un asunto importante en función de estos principios constitucionales y resuelve el Pleno en esta modalidad. Un asunto importante, trascendente, y se resuelve de que no existe precisamente esta violación a los principios constitucionales en el caso del principio de progresividad. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja. Por su atención, gracias.